Ahora sí vamos a saludar a la doctora Juliana Loza. Muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches y muy feliz año para usted y su familia. Buenas noches, don Fernando. Encantada de estar aquí. Feliz año también para usted. Gracias. Y el año comienza con una buena noticia profesional para usted, porque usted defiende a Keiko Fujimori en el caso de los cócteles, que tiene que ver con el modo como se financió la campaña o las campañas de Keiko Fujimori, y la justicia finalmente ha dado razón a lo que usted sostenía y ha decidido que las acusaciones sobre Keiko en particular se anulen y en consecuencia que el proceso vuelva a una fase anterior, que era la fase de investigación previa a la acusación. En otras palabras, que la acusación estuvo mal hecha. Así es, don Explíquenos, por favor, por qué es que ha decidido esto el Tribunal Constitucional, obligando a que se aplique a partir del presidente sentado por el caso José Klimper al conjunto de los imputados en el caso Cócteles. Sí, esta decisión del día de hoy de declarar la nulidad del juicio y retrotraernos hasta la etapa anterior de la existencia de una acusación que hoy en día ha sido declarada nula, obedece a varios factores. En primer lugar, obedece a que hemos discutido durante 3 años, y usted recordará, hemos reclamado desde marzo del 2021, cuando se presentó la acusación por primera vez, que era una acusación totalmente deficiente y que estaba alejada al marco legal y constitucional, y por tanto, estos 19 devoluciones que mereció la acusación propiamente dicha, que lamentablemente fue convalidada con el juez, era totalmente indebida e ilegal. De hecho, usted recordará que el 1 de julio del año pasado, cuando se instaló el juicio, la primera petición que nosotros hicimos, y puntualmente mi persona como abogada de la señora Fujimori, fue que se declare la nulidad de la instalación del juicio, porque la acusación y el auto de enjuiciamiento eran totalmente deficientes y estaba totalmente alejado. ¿Cuáles eran las deficiencias que usted reprochaba? Lo primero y lo más puntual, y que hoy en día es recogido por el Tribunal Constitucional, es que la imputación era totalmente distinto a lo que se nos había venido investigando y procesando. ¿Qué ocurrió? Que cuando el fiscal Pérez acusó, en este caso el 11 de marzo de 2021, acusó por hechos distintos en bloque, todos los hechos estos, para todos, por todos los delitos, 5 delitos: organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad en concurso oral con este otro, y obstrucción a la justicia, para todos, por todo, y los más de 7.000 medios de prueba, todos en bloque para todos. ¿Qué originó acusar en bloque y acusar por hechos distintos a los que habían sido materia de investigación, por los cuales no habían tenido oportunidad de defenderse? Que nosotros reclamásemos ante el juez de investigación preparatoria y 19 veces le devuelvan la acusación. Sin embargo, cada vez que le devolvían, lejos de ajustarse y ceñirse a lo que establece la norma, agregaba, cambiaba, mutaba, modificaba, y nosotros decíamos: ¿hasta dónde vamos a seguir cambiando esto? Reclamábamos, sin embargo, don Fernando, no teníamos un juez que, lejos de hacer su labor, esto es, ejercer un control y decir: esto está mal, archivo, esto no tiene sentido, archivo, esto no tiene sustento, archivo, convalidó y nos pasó a juicio, sin hacer un control debido. Lo reclamamos el 1 de julio del año 2023, la sala nos dijo: improcedente tu pedido porque ya hay una petición. Sin embargo, advirtió a todos: vamos a estar muy atentos y muy alertas al desarrollo del proceso y cómo se viene llevando a cabo esto. ¿Qué sucedió en el camino? El Tribunal Constitucional emitió hace meses una sentencia declarando la nulidad y retrotrayendo todo lo relacionado a obstrucción de la justicia, con lo cual se retiraron uno de los 5 temas. Uno de los tantos temas, la obstrucción a la justicia. Luego ha venido la sentencia del señor José Klimper, donde precisamente dice: un momento, la acusación contiene hechos distintos a los que fueron materia del proceso, se quiebra el principio de congruencia procesal, por tanto, nula la acusación, regreses al estadio Berkeley. Solamente para Klimper. Solamente para Klimper. Y sin embargo, semanas ya. Sin embargo, en tanto la imputación es por organización criminal y el hecho, como le decía, viene en bloque, todo, para todos, por todo y todas las pruebas. Obviamente, el mismo hecho contenía imputaciones para coimputados. Ese mismo hecho irradiaba sus efectos para todo lo demás. Además de ello, don Fernando, hay un tercer factor, que es la Sala Constitucional de la Corte Suprema, amparando una demanda del señor Briceño, también ha ordenado que se retrotraiga todo hasta la etapa intermedia, precisamente porque también se le afectaron los derechos al señor Briceño, lo cual, en verdad, a todas luces, es sumamente gravísimo lo que ha pasado con el señor Briceño, porque en el caso puntual de la imputación por lavado de activos referidos a supuesto aporte de Confier, que no hay nada de eso,
El lavado necesita de un delito previo, como usted sabe. Según la Fiscalía, el delito previo era fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de CONFIEP. ¿Qué pasó aquí? CONFIEP nunca hizo una denuncia. No, hubo una investigación y la Fiscalía determinó con condición de cosa decidida que no había delito. Pero además CONFIEP nunca formuló una queja y nunca ha habido por lo que supuestamente habían hecho a ella como perjuicio. Ni nada por el estilo. Entonces, quedando sentado y establecido legal y constitucionalmente por decisión del Ministerio Público que no hay fraude en la administración de personas jurídicas, no puede haber lavado. Sin embargo, al señor Briceño se le mantenía y se forzaba siguiéndolo procesado por hechos relacionados a CONFIEP. ¿Qué ha ordenado la Corte Suprema y la Constitucional? Regrésense todo a la etapa intermedia y que se emita un pronunciamiento conforme a ley. Todo quiere decir las imputaciones contra ¿cuántas personas? Todo el bloque referido a CONFIEP. Y recuerda, una vez más, don Fernando, sí, pero como todo va en bloque, sí, Keiko también está procesada por lavado, por supuestamente haber recibido aportes de CONFIEP. Todo ese bloque no tiene sustento, no tiene validez, no tiene legalidad. Lo que la justicia ha ordenado es que, siguiendo la jurisprudencia establecida por el TC para el caso Klimper, toda la acusación que ha sido planteada por la Fiscalía en la etapa actual de acusación oral regrese a una fase previa. Exacto. ¿Cuántas personas están concernidas por esta decisión? La acusación inicial está referida a 42 personas. Sí. De estas 42 salieron 7 personas referidas a obstrucción a la justicia. Quedaron 35. Respecto a esas 35 personas que quedan por organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en concurso con este último, se retrotrae hasta el 10 de marzo del 2021. Es decir, hasta el día en el cual no existía una acusación fiscal. ¿Qué tiene que hacer ahora? O sea, se ha perdido 4 años. Así es, ha hecho perder lamentablemente. Ha hecho perder al procedimiento público, ha hecho perder al interés de la opinión pública 4 años. Y ha hecho perder al Estado todo un gasto por un caso mal planteado. Y un caso donde única y exclusivamente la responsabilidad es del fiscal que hizo una mala acusación. El fiscal ha dicho que va a presentar una apelación, el fiscal y la Procuraduría. Porque acá también está en juego la Procuraduría, no solamente la Fiscalía, ¿no? ¿Qué margen de acción tiene? ¿Qué argumentos puede usar? Decir, no, justicia, no es correcto lo que hace, mi acusación sí responde a las exigencias del procedimiento. Jurídicamente no hay sustento. Jurídicamente no hay sustento, don Fernando, porque hacer caso omiso a esto nos llevaría a tener por un mismo hecho diversos procesos en paralelos en distintos estadios ante distintos órganos jurisdiccionales, lo cual crearía una incertidumbre jurídica fatal. A la larga, el único efecto hoy que se está remediando, 1 año, 2 años, va a declararse la nulidad de todo. Cuando no, como siempre lo he reclamado, en el fondo, en tanto no hay lavado de activos, no hay un delito, eso va a terminar archivándose definitivamente, porque no tiene sustento jurídico ni legal. Pero eso pasará todavía dentro de cierto tiempo. Así es. Porque ahora se ha regresado, si no se acoge la apelación que han, así es. Que han anunciado. Nosotros consideramos, pero por una cuestión técnico-legal, que ni siquiera se le debió haber concedido la apelación al fiscal, que esa será una cuestión técnico-jurídico que vamos a debatir a nivel de sala. ¿Por qué no? Porque este caso no es una resolución final que pone fin al procedimiento. Lo único que nos hace es retrotraernos al estadio inicial a la acusación. En la ley marca, cuando son resoluciones finales que ponen fin al procedimiento, cabe una apelación. La ley establece que en el juicio oral, las resoluciones que se dictan en el juicio oral, como es la dictada del día de hoy, solo cabe un recurso de reposición. ¿Qué es un recurso de reposición? Yo le pido al propio colegiado del juicio, me parece que te has equivocado, resuélveme. Y tendrá que resolver sin necesidad de subir a una segunda instancia. De acuerdo. Ahora, de los 42 imputados, ¿quiénes quedan al margen de la imputación en la actual fase de retroceso en la que se está de investigación y no de acusación? Solamente el nuevo pronunciamiento, porque solamente para ellos se mantendría esta posibilidad, son 35 personas. Los referidos a obstrucción a la justicia, recuerde que se ha ordenado regresarlos hasta incluso la nulidad de la disposición que ordenó la investigación. Eso es mucho más grave, porque vamos mucho más atrás. Estamos hablando prácticamente al año 2019. Ahí nos regresaron al 19. Una vez más, ¿quién hizo mal el trabajo? El fiscal. Hay que decirlo así, sincera y llanamente. Es algo que hemos venido reclamando desde un inicio. Y con un juez que lamentablemente convalidó esta mala actuación. ¿Es el mismo juez siempre desde el 19? Es el mismo juez, el de 4º juzgado de investigación preparatoria. ¿Su nombre? El doctor Zúñiga.
Zúñiga el doctor Urday, ¿no? Zúñiga Urday, sí. Que lo hemos reclamado, respetamos mucho nosotros la institución del Poder Judicial, pero si algo somos firmes, que lamentablemente no tuvimos un juez imparcial que hubiera actuado debidamente y hubiera hecho... Don Fernando, la finalidad o la esencia, la etapa de control de acusación de la etapa intermedia es servir de filtro. ¿Qué pasa y qué no pasa a juicio? O si hay necesidad o no de pasar a juicio, y acá lo remedio. Acá hay, yo diría que el fiscal se esmeró en querer presentar a la opinión pública 12.000 páginas que al final de cuentas no tenía sentido ni sustento. Eso conllevó a que cometiera, no voy a decir errores, porque un error a la siguiente uno aprende y toma la lección. 19 veces no se llaman errores. Yo creo que aquí hubo un abuso y una arbitrariedad latente de querer perjudicar y abusar indebidamente con la persecución a políticos. La 19ª vez fue aceptado el documento por la justicia. Con todas después de rechazas 19 veces. Con todas estas deficiencias, y eso también lo cuestionamos y lo volvimos a cuestionar el 1 de julio del año pasado, donde le dijimos al colegiado que el día de hoy nos ha dado la razón después de 7 meses, este juicio no debe iniciarse, este juicio es nulo, porque la acusación es nula, el auto de enjuiciamiento es nulo. Después de 7 meses nos da la razón. El colegiado que les ha dado la razón, ¿cuál es exactamente? Es el tercer juzgado colegiado de la Corte Penal Nacional. De la Corte Penal Nacional. Y naturalmente, prevalece sobre el procedimiento judicial que estaba en curso ante el juez Zúñiga. Así es, porque es la instancia superior, entonces, no superior, pero continua al estadio procesal. El doctor Zúñiga es juez de investigación preparatoria, que está a cargo de la investigación preparatoria de la etapa intermedia, y el órgano colegiado del día de hoy es el de juicio oral. ¿Cuándo es que se va a saber el resultado de la apelación que presenten, que han anunciado que van a presentar la Fiscalía y la Procuraduría? Hay todo un trámite. Para empezar, el Ministerio Público tiene que formular su acusación, presentarla dentro del plazo establecido. Nos tendrán después que correr traslado de esta apelación, nosotras conocerlo, luego nos pasa un filtro de admisibilidad de esta apelación, la sala dirá si está bien concedida o no está bien concedida, y solo si está bien concedida, que no es una razón de fondo, nos convocará a una audiencia y después de esa audiencia tendrá que pronunciarse. ¿Cuánto puede demorar esto? Mire, es imprevisible. De eso dependerá de la agenda y del trámite correspondiente a la Sala Penal de Apelaciones. En otros casos, ¿semanas, meses? Nosotros tenemos una apelación en este mismo caso de la señora Fujimori de hace ya más de 2 meses. Más de 2 meses. De manera que tenemos que esperar varios meses para que se sepa si la apelación se acepta o no. Y una vez que se haya sabido eso, vamos a saber si se retrocede hasta la fase previa a la actual fase de acusación. Así es. Bueno, en todo caso estamos ante años perdidos. Sí, y por única y exclusiva responsabilidad de un fiscal que no hizo muy bien su trabajo sin respetar el derecho. De acuerdo. Dígame, de los 42 imputados, el señor Klimper y el señor Briceño han sido objeto de decisiones particulares para ellos. Exacto. ¿En qué situación queda? Retrotraen todos. Lo de ellos no está en cuestión. Regresan porque no tienen acusación. ¿Pero por qué regresan? ¿Por qué no desaparece la acusación simplemente si no hay argumentos? Bueno, esperaríamos que un fiscal objetivo actúe conforme a ley y simplemente en vez de acusarlos, les sobresea. Sería lo correcto. ¿Puede hacerlo en esta fase? Está dentro de sus atribuciones, porque hoy en día ya para ellos no existe acusación. No hay acusación. Si es un fiscal correcto y objetivo, dándose cuenta, por ejemplo, en el caso del señor Briceño, que ya hay una declaración de atipicidad por fraude en administración de personas jurídicas, ¿para qué procesarlo por lavado de activos? Más allá de los medios de prueba, que en verdad ninguno de ellos da cuenta de que el señor Briceño hubiera actuado indebidamente. ¿Cree que un fiscal objetivo podría decidir el sobreseimiento de al menos las imputaciones de 2 de esos 42 que han sido objeto de decisiones particulares de la justicia? Cuando menos de ellos 2, por no hacer un análisis en algún momento detallado, y estoy segura que eso quedaría mucho más filtrado y seleccionado. De acuerdo. ¿El señor Pérez puede y debe seguir siendo fiscal de este caso? Yo creería que él, por decoro, debiera de apartarse por sí solo, porque si de algo ha quedado claro ante la opinión pública, ante el país, no solo ante los procesados, ante el país, y yo creería que si él se mire en un espejo se daría cuenta también que ha actuado indebidamente, marcado por un sesgo y por un afán de protagonismo político que sin duda alguna no debiera pertenecer a ningún representante del Ministerio Público. Y si él sale, ¿cómo se reemplaza al señor? Es decir, ¿cuál es el mecanismo que nos garantice que no se va a tomar una decisión sesgada, sino al revés,
hallar un fiscal que pueda reemplazarlo con rigor y con independencia. Esa será decisión de la entidad correspondiente, el Ministerio Público, de poder garantizar eso. ¿Discrecionalmente? Eso se decide de acuerdo a los lineamientos propios de la institución, y entiendo que hay fiscales adjuntos competentes también o fiscales de otros despachos competentes. Es una decisión que le corresponde enteramente a la Fiscalía. Los fiscales adjuntos que podrían estar competentes. No, ahorita no lo tengo conocimiento, pero hay todo un pool de fiscales. Pero eso no está en debate ahora. No, no está en debate. El señor Pérez está presentando una apelación, se supone que él quiere seguir con este tema por un año más. Bueno, esta es entera responsabilidad. Insisto, dentro de mi posición, si él fuera correcto, se daría cuenta que aquí ha dañado el proceso indebidamente. ¿Cuál es el papel jugado en esa situación por el Tribunal Constitucional? Yo creo que el Tribunal ha remediado y ha reparado la afectación a derechos fundamentales que se dio durante toda la etapa intermedia. ¿Con qué caso? ¿Con qué sentencia? ¿Con qué pronunciamiento? Diversos. Desde la propia inicial en el año 2019, que le repuso la libertad a Keiko Fujimori, la que se emitió en el 2020 con el señor Jaime Yoshiyama, la que se dio en el caso del profesor Arsenio Oreguardia y la que se acaba de dar a propósito del caso del señor Clipper. Una segunda libertad de Keiko Fujimori. Exacto. Son dos. Sí, pero la segunda la dio la Corte Penal Nacional. Ya no hubo necesidad de llegar al tribunal. ¿Qué argumentos se usaron la primera vez el Tribunal Constitucional, la segunda vez la Corte Penal Nacional, para que Keiko salga de la prisión que se le había impuesto, prisión preventiva? En ambos casos el lineamiento general fue inexistencia de los riesgos procesales, porque los arraigos estaban determinados. Y en el caso del Tribunal Constitucional y también de la Corte Penal Nacional, incidieron mucho en la indebida o la falta de motivación de las resoluciones judiciales, porque no se habían atendido, por ejemplo, entre otros, que los elementos de convicción que estaba presentando la Fiscalía y que fueron validados por el entonces juez de investigación preparatoria no tenían el sustento ni la suficiencia probatoria, en este caso necesaria para privar de la libertad a una persona. Y además, don Fernando, incidieron que una medida tan grave como la prisión preventiva solamente se aplica en casos estrictamente excepcionales y necesarios, y que en el caso de la señora Fujimori, con ciertos requisitos como el riesgo de fuga, y que en este caso no se cumplían los riesgos procesales, ninguno de los dos, y que por tanto la medida era totalmente desproporcional. Por eso es que en ambos supuestos declararon la nulidad de la resolución de prisión preventiva. Bueno, por lo pronto, lo seguro es que no habrán por el instante sesiones del juicio oral en espera de la presentación de la apelación y la respuesta a esta apelación. Así es, y nosotros estaremos no hay más atentos. diligencias previstas en este momento. No hay más diligencias. Va a entrar usted finalmente a un momento de reposo. Bueno, atendiendo otros casos que también llevo. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por estar acá y por explicarnos esta situación que para muchos resulta inextricable y sobre todo de una duración increíble, ¿no? Porque habiendo de por medio personas que tienen más de 90 años, llama la atención que llevemos años de años en este proceso y que con esta decisión se vayan a prolongar aún más. Imagínese usted. ¿Qué alternativa hay? Que un juez correcto, imparcial, decida el archivo del proceso en la etapa intermedia. Todo el proceso. Él tendrá que decidir. De pronto nosotros somos firmes que aquí no hay lavado de activos, no hay organización criminal y no hay ningún tipo penal. Un juez imparcial nos hubiera dado la razón desde hace rato. En ese punto es claramente, naturalmente, la actitud de la defensa que usted representa. Esperemos que se decida en todo caso rápidamente y de acuerdo a derecho. Muchas gracias, señora Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori en el caso llamado Cócteles, que ha sufrido por el anuncio que hemos tenido hoy de un cambio importantísimo al ser anunciada una decisión de retorno de todo lo actuado a la fase de investigación, desconociéndose la acusación formulada por la Fiscalía. Muchas gracias, Juliana Loza. Muy buenas noches para usted.